Creo que muchos de nosotros estamos familiarizados con el libro de los Hechos, yo creo, muchos de nosotros. El contenido en sí de este libro encierra en gran parte la historia de la iglesia primitiva, ¿no? La iglesia del Señor, cómo comenzó, que creían, que predicaban, sus luchas, sus victorias, los grandes milagros, el mover del Espíritu Santo. Este es un tema central que vamos a ver ahora en este libro. El autor, fácil de deducirlo por su introducción en el capítulo 1, en relación también con el evangelio que lleva su nombre, está más que seguro dicho que fue escrito por el hermano Lucas, ¿no? El médico amado. Identifiquemos rápidamente como unos propósitos de por qué Lucas escribiría pues este libro. Bueno, en secuencia su primer escrito, que fue el Evangelio, y en seguimiento también a esa instrucción o actualización precisa que quiere hacerle a este hermano recién convertido, al hermano, ¿cómo es que llama? Teófilo, ¿cierto? Lucas da un relato preciso y ordenado del comienzo del cristianismo. Eso es un primer propósito, el comienzo del cristianismo. 2, contar la historia de las palabras y obras de Cristo, escuche bien, pero a través de los discípulos, hechas a través de los discípulos. Recordemos que Cristo solamente aparece en el capítulo 1, en unos pocos versos, hasta que él asciende, y todo lo que se desarrolla luego lo hacen los discípulos, pero por la presencia y el poder de Jesucristo que estaba en ellos. Estoy pasando por alto más o menos la fecha en que se cree que fue escrito el libro de los Hechos, después del año 60, ¿sí? Entre el 60 y el 65, más o menos. Algunos pocos lo ubican por allá a una fecha más tardía, pero el consenso general es que fue escrito aún antes de la destrucción del templo. Bueno, un tercer propósito aquí que podemos identificar, intenta eliminar esa falsa percepción de que a donde llegaba este mensaje, el mensaje del evangelio, se presentaban pues brotes de perturbación y desórdenes. Eso es algo que los judíos les servía, o sea, de alguna manera procuraban o quisieron que se notara el que donde llegaba el mensaje, donde llegaban los hermanos predicando el evangelio, lo que ocurría era desórdenes, violencia y todo eso. Sí, Lucas en su evangelio, en su libro de los Hechos, para nada aparece esa imagen, por el contrario, aclara, ¿no? Aclara las cosas. Y un cuarto propósito, dar estabilidad a la nueva fe, a la fe cristiana, enfatizando que no era simplemente un grupo de gente celosa, sino que era el Espíritu Santo activo en ellos. ¿Yo? Eso, hermano, eso es importantísimo. Y esto para la iglesia, para nosotros, debe seguir siendo como una sólida base de distinción. Nosotros no somos simplemente hombres predicadores de un mensaje, no, nosotros somos actores en las manos del mismo Espíritu Santo. Amén. A través de nosotros Él es el que actúa, Él es el que se mueve, Él es el que obra en todo lo que podemos ver y nosotros podemos participar. A manera como de un resumen previo, aquí voy a citar unas notas generales del libro, ¿no? Con las que yo creo que ya que estamos relacionados nosotros en estas cosas. Uno, el tema o ese versículo como resonante en el libro de los Hechos está ahí en el primer capítulo, en el verso 8, ¿no? A una pregunta que hace uno de los discípulos acerca del reino, el Señor le da esta respuesta, ¿cuál? Ustedes recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me serán testigos. Atención a eso. Y me serán testigos. Esa es otra cosa distintiva en el libro, pero súper importante. Es además este libro de los Hechos
una explicación que da pie al mensaje de las cartas. Es muy importante esto, ¿sí? Porque Hechos relata en gran parte la fundación de las diferentes iglesias en Judea, en Asia, en Macedonia, en Grecia, ¿sí? Cuando ya uno lee, por ejemplo, de Romanos para abajo, ahí ya hay un previo conocimiento en la mayoría de esas congregaciones, cómo se fundaron y pues cuál fue el motivo también por el cual se le escribió a esa comunidad o a esos hermanos. Inmediatamente comienza el libro. Jesús tiene la oportunidad de aclararles a los discípulos una cosa, y es que el reino prometido a ellos se posterga, se suspende, y que ahora se da paso al día de la iglesia, amén, al tiempo de la buena voluntad del Señor. Otra cosa, Hechos es un registro de los hechos de los apóstoles, pero no está completo. Vamos a ver de que la lista de apóstoles es muy extensa, pero se habla de muy poco de ellos, ¿no? Otra cosa, es el libro de los hechos del Espíritu Santo. Vamos a ver eso también, ¿no? De que aunque se nombra mucho a unos hombres que fueron actores, es el Espíritu Santo quien está activo en ellos. Dado que el libro describe el crecimiento de la iglesia y esta estaba destinada a que fuera ese crecimiento mayor en los gentiles, pues fue un gentil el que escribió, nos contó con precisión el desarrollo pues de todo, cómo fue la formación, el desarrollo de la iglesia. Esa consigna nosotros la podemos ver en los primeros 8 capítulos, más o menos, lo de ser testigos, ¿no? En los primeros 7 capítulos el evangelio llega a Jerusalén. En los siguientes, la consigna de Hechos 1:8, para leer bien, se cumple de la siguiente manera. Los primeros 7 capítulos el evangelio llega y llena Jerusalén. En los siguientes 4 el evangelio llega a Judea y Samaria, y por ahí ya del 13 al 15 Asia Menor. Los siguientes capítulos relatan ya la llegada del evangelio a Europa, el establecimiento de la iglesia en Grecia y Macedonia. Y para el final ya del libro nos habla algo de cómo llega el evangelio a Roma. Amén. Bueno, esta es una pequeña visión así panorámica del libro, de cosas que nosotros conocemos. Amén. Hasta aquí, alguna pregunta, algún aporte. Vamos bien. Voy a añadir esto, 2 cositas más. Algo que Lucas también en su libro deja claro es el papel de las persecuciones, ¿no? Cómo las persecuciones jugaron un papel importante en el cumplimiento de la misión. ¿Y la misión era cuál? La de ser testigos hasta lo último de la tierra. Cómo aparecen también los gentiles en la escena de la salvación, del plan salvífico de Dios, ¿no? Un dato interesante que veremos es que el centro misionero, observe que esto tiene un eslabón, un enlace con lo que está en el primer capítulo, en el verso 8, de ser testigos. Lucas no abandona esa meta fijada por el Señor, ese propósito. Y en el desarrollo de esa meta aparece que hay un lugar que se convierte como centro misionero en ese momento para Pablo estar desplazándose, que fue la ciudad de Antioquía, ¿no? Antioquía, bueno. Hablemos un poquito del mensaje predicado en Hechos. Mencionemos esto solamente, el mensaje. A ver, ¿ustedes se acuerdan como cuántas predicaciones hay en Hechos? ¿Cuántos mensajes? Menciónenme al menos a ver algunos de los que usted puede identificar que dieron algún discurso o algún mensaje en el libro de los Hechos. Hechos 2. ¿Y ahí estuvo quién? ¿Ese fue quién? Pero, El que habló ahí en Hechos 2. Hechos 2, Hechos 10.
Fue el hermano Pedro, ¿cierto? Pero a ver, ¿quién más? Usted, así que se acuerde. Hechos 17. Sí, ¿y quién predicó allá en esa ocasión? A ver, pastores. Hechos 19, donde Pablo predicó. Eso fue en Atenas, sí, en 17 fue bueno, el 19 fue en Éfeso, el 17 fue en Atenas, el 13 está en Antioquía de Pisidia, el 7 está el que murió, Esteban. Entonces, observen una cosa, entre los judíos se distinguió un mensaje, entre los judíos, ¿sí? ¿Y cuál era ese mensaje? Dios envió a Jesús, su hijo, prometido. Ustedes lo mataron, pero Dios lo levantó y lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Ven? Entre la población judía generalmente ese fue el mensaje. Cristo era el Mesías, el prometido, él vino, ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó y lo ha hecho Señor y Cristo, y si no lo reciben, chao. No hay otra opción, no hay otra oportunidad de salvación. El mensaje como tal ya, hermanos, se detalla en las cartas, ¿sí? Ese es el mensaje básico. Pero si usted lee Romanos, usted lee Corintios, lee Gálatas, lee Hebreos, usted encuentra ahí al apóstol haciendo una disección, hermano, de esas doctrinas bien detalladas, ¿no? Entonces, aquí en Hechos encontramos como las bases principales, los componentes de esa predicación. Y los resultados también, claro. Hay unas cosas que vamos a dar por sentadas o se dan por sentadas, ¿cierto? Y que o se habían dicho o habían sucedido para cuando sucede lo narrado en el libro de los Hechos. Por ejemplo, ya Jesús había hecho mención de la iglesia, en Mateo 16. La señal de la resurrección y el valor que ésta debía tener para los líderes religiosos. O sea, el valor de la resurrección, hermanos, si ustedes recuerdan, es como el sello, es el sello oficial de que Jesucristo fue y es quien dijo ser. Amén. Romanos 1:3, de Jesucristo, su Hijo, quien fue declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de Santidad mediante la resurrección de entre los muertos. No olviden eso, amados hermanos. Cristo podía haber venido y haber hecho todos los milagros que quería o que quiso. Pero si no hubiera resucitado, de nada nos sirve. De nada. Entonces, el testimonio de la resurrección, la señal mayor. ¿Se acuerdan? Que estos líderes religiosos, los fariseos también, le dijeron a Jesús, ¿qué señal nos das? Y Jesús dijo, la generación perversa y malvada demanda señal, y solo una señal será dada. ¿Cuál? La señal del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo en el seno de la tierra 3 días y 3 noches, o en el vientre de la ballena, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Bien. Aquella generación, otra cosa interesante, miren, esa generación del momento allí, esa generación de israelitas, de judíos, estaba bajo juicio por un pecado nacional que habían cometido, hermanos, y era rechazar al Mesías. Eso es grave, eso es grave. Vea que en Hechos 2:40 Pedro dijo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Ustedes se acuerdan lo que le dijeron los judíos a Pilato? ¿Se acuerdan? Cuando Pilato resolvió poner en libertad a Jesús y matar a ¿qué era? Barrabás. Barrabás. ¿Se acuerda que ellos le dijeron, cuando él se lavó las manos y dijo, ¿qué? Limpio soy yo de la sangre de este hombre? Ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros. Nuestros hijos. Dios mío.
Y hermano, hay cosas que uno sinceramente no puede decir o tiene que estar muy mal de la cabeza para decirlas. ¿Usted sabe lo que le costó y lo que le ha costado y le está costando a Israel haber dicho eso? Errores que son trascendentales en sus consecuencias. Bueno, en Mateo 21, algo más, el Señor declaró una cosa. Creo que eso es como 21:43 me parece, o 53. Jesús por allá dijo de que el reino le había sido quitado. ¿A quién? Vamos a leerlo un momentico. Bueno, esta es la última clase, hermano, así que, y la otra semana asamblea, así que estamos aquí. Hoy estamos votados. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano Wilkin? Dígame si no. Véame, señor reloj. 21:43 de Mateo. Sí. Dice, por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Amén. Oiga, eso es, pero tremendo, hermano. Tremendo. Tremendo. Que el Señor hubiera anticipado eso, ¿no? Que el reino iba a ser quitado y dado a gente que pudiera sus frutos. Bueno, al principio del libro, Lucas nos cuenta que durante esos 40 días que estuvieron con el Señor, Jesús hizo dos cosas muy importantes. La primera, dio muchas pruebas indudables de que estaba vivo. Y Pablo se refiere a alguna de ellas en 1 Corintios 15. ¿Sí? Y segundo, instruyó a los apóstoles en las cosas que ellos no comprendían. Si ustedes leen Lucas 24, por ahí del 44-45, dice, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Una vez aclarado ese tema, ya los discípulos tenían una comprensión más clara, más grande del mensaje. Gloria a Dios. Otra cosa importante en Lucas acerca de los milagros acreditaban el mensaje y el mensajero. Amén. Oiga, hermanos, aquí hagamos un paréntesis pequeño. Nosotros no buscamos milagros. Nosotros no seguimos los milagros. Pero a nosotros sí nos debe interesar que en nuestro culto, en nuestro ministerio, haya milagros. Amén. ¿Cierto? Estamos. O sea, no buscamos, no seguimos. No buscamos señales para seguir señales. Pero una cosa que confirma nuestro mensaje son los milagros del Espíritu Santo en la gente. No olviden eso. Importantísimo. Amén. Es tanta la intención de Lucas en mostrarnos en su libro el protagonismo del Espíritu Santo, que se tomó el tiempo y la dedicación para contarnos ese detalle de cómo Dios, oiga, este detalle, cómo Dios juzgó el caso de esa mentira de esta parejita. Esta parejita que si la tuviéramos hoy en la iglesia, ¿qué haríamos con ella? Con el hermano Ananías y la hermana Zafira. ¿Ah? Le daríamos la dirección ahí ¿de dónde? De Santa Clara, para que van a asistir allá, o nos mandamos para Kissimmee mejor. ¿Ah? Hermano, esto es tremendo. ¿No le parece a usted que Lucas considera importantísimo contarnos ese detalle de lo que le pasó a esta parejita de hermanos? Bueno, que se sobreentiende que son hermanos de la iglesia. Hay quienes hacen un análisis y de pronto dicen, no, es que no eran del todo hermanos, que no sé qué. No, pero es que Lucas los mete ahí y los cita. Entonces sí hacían parte de la comunidad de la iglesia. Pero bueno, si quiere luego charlamos eso. Hermano Wilkin, ¿tiene la manito arriba por algún motivo?
No, señor, era que iba con respecto a los milagros y se me quedó levantado. Ah, Iba. ya. Estabas diciendo aleluya, gloria a Dios, amén. Dígalo, pastor. Bueno, seguimos. Hablemos un poquito de el apóstol Pablo. ¿Sí? Me parece importante que antes de que entremos a ver el libro, hablemos un poquito del hermano Pablo, porque igual si ustedes luego no sé quién les va a dar Nuevo Testamento 2, van a hablar del hermano Pablo. En cuanto a su formación, Pablo fue un patriota hebreo, así empezó, fariseo extremista, sí, extremista. Para los 12 años, muy posiblemente Pablo debió haber aprendido las escrituras hebreas, la escritura del hebreo, haber estudiado la ley y los profetas y haber dominado la historia judía. Para ese tiempo, para los 12 años, a los 13 probablemente fue ya enviado a Jerusalén para avanzar sus estudios a los pies de un hombre mencionado en el libro de los Hechos, conocido como Gamaliel. Gamaliel, uno de los rabinos de su tiempo, muy reconocido y respetado dentro de la comunidad judía hasta hoy, ¿sí? Gamaliel. Bueno, durante los siguientes 5 o 6 años aproximadamente, Pablo aprendió a diseccionar un texto hasta sacar docenas de significados. O sea, todo esto, este aprendizaje lo recibió Pablo siendo Saulo, todavía llamando de Saulo, en su juventud, en su adolescencia y juventud. En ese tiempo, un rabí era en parte un abogado que perseguía y defendía a los acusados de quebrantar la ley. Y en otra parte era también un predicador de la ley, ¿sí? Un rabí. Era un vigilante de que los del pueblo estuvieran guardando la ley. Como alumno de Gamaliel, Pablo conoció el objetivo de un fariseo, muy seguramente, y era un prosélito al año por cada judío. Esa era una consigna que tenían entre ellos los fariseos, y desde su juventud, con mucha seguridad, tuvo la idea, el sentir de extender la verdad de Dios que conocía a otros. O sea, este hombre, de verdad, estamos hablando aquí de un hombre especial, un hombre que en su juventud y en su vida tuvo una devoción a Dios para llegar se cree en una edad joven a ser parte del Sanedrín y a tener la autoridad que tenía. O sea, no era cualquier persona con un interés ahí, pues más o menos, no. Este era un activista de lo que él creía y lo que consideraba que era verdad y lo que le habían enseñado. Un poquito de influencia de helenismo en Pablo. Tarso fue una ciudad fundada como una ciudad-estado por ahí en el 171 a.C. por Antíoco Epífanes, donde se establecieron desde sus inicios judíos que recibieron derechos como ciudadanos romanos. Esto sucedió casi 2 siglos antes de Cristo. Tarso también fue un centro académico con una universidad donde se enseñaba y se debatía la filosofía. Todo esto con seguridad permitió que Pablo quedara expuesto al pensamiento griego en la forma en que un judío normal no lo hubiera alcanzado en Jerusalén. ¿Yo? Atención a ese datico. Solamente cuento esto. Si alguno se interesa y encuentra más, pues excelente, ¿sí? Pero Pablo tenía una capacidad de pensamiento muy amplia, ¿sí? Un despliegue de análisis muy amplio y muy abierto, además de que era muy estudiado, ¿sí? Y conocía el lenguaje y todo. Él estuvo expuesto desde su juventud, su niñez, desde su tierra, al mundo fuera del mundo judío. Y hermano, eso es tan importante. Vea, observe una cosa, que hay cualidades que un hombre puede tener, ¿sí? Que no tienen otros, pero Dios permitió que esa persona viviera eso porque luego le va a ser útil o le es útil. En el caso de Pablo, total, por su ministerio que se iba a desarrollar entre los gentiles. Un poquito acerca de la vida personal, no se sabe mucho, pero
lo único que podemos decir es que pues en la era o en el tiempo que vivió Pablo, era muy común tener dos nombres. Él tenía un nombre hebreo, que era Saulo, y el otro era latino, Paulo. Y varios eruditos también opinan que Pablo pudo haber estado casado, pero que enviudó o su esposa le dejó luego de su conversión a Cristo. Alguna de las dos. No hay seguridad, pero no se sabe exactamente. Solo que es que su enseñanza, cuando él trata acerca del matrimonio y su presencia en el Sanedrín, son indicios fuertes de que en algún tiempo de su vida Pablo estuvo casado, ¿no? Acerca de eso es lo poco que voy a mencionar. Entonces, luego de un análisis muy profundo del libro, nos damos cuenta que el papel de Pablo fue por elección. Dios lo preparó, como lo dice en Gálatas, él desde el vientre de su madre, como en el caso de los profetas del Antiguo Testamento, algo similar. Fue la consumación de un proceso de selección y de preparación que había comenzado antes de su nacimiento. Bueno, gloria a Dios, ¿cierto? Yo pienso, en mi opinión, ¿no?, de que Pablo no empezó creyendo eso, no empezó tomando eso como un punto de partida, sino que él a lo largo ya de su ministerio, cuando se fue desarrollando, fue que él realiza, ¿no? Y dice, oiga, ahora que caigo en cuenta de esto, ahora que caigo en cuenta de este otro detalle, ahora que recuerdo esto, en verdad a mí Dios me apartó para su evangelio. A uno no le llegan las conclusiones, ¿cierto? A veces también, con el tiempo, cuando usted dice, oiga, es que yo pudiendo haber agarrado para allá, yo agarré para acá, y usted le da la gloria a Dios, ¿no? Usted dice, para mí, Dios intervino ahí. Bueno, algo aquí pequeñito, lugar de importancia que tiene este libro. El libro de los Hechos es un eslabón importante en la cadena de los libros del Nuevo Testamento. Es el enlace de continuidad que hace una unidad de los anales históricos de la vida del Señor, o sea, los evangelios, ¿sí?, y los escritos didácticos y devocionales del periodo apostólico. Habiendo escrito el evangelio para su amigo Teófilo, ¿sí?, Lucas, para que tuviera pues la certidumbre de todas las cosas que Jesús empezó a hacer. Ahora Lucas continúa desde donde suspendió su relato, ¿no?, y sigue adelante. Los Hechos es la continuación de esa narración del evangelio. Nos muestra cómo Cristo obraba todavía, pero ahora por medio del Espíritu Santo, edificando y estableciendo su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahí estamos, ¿sí o no? Gloria a Dios, amén. Bueno, Amén. ahí estamos. Pero el libro de los Hechos también es una explicación. En las epístolas se hace referencias frecuentes a las iglesias que no tienen explicación plena y final en los evangelios, ¿sí? Además, 13 de las epístolas que siguen fueron escritas por un hombre a quien jamás mencionaron los evangelios. Observe la importancia de ese libro, ¿no?, de que ese contenido que tenemos después de los Hechos los escribe un personaje que los evangelios no mencionan, pero que en Hechos es presentado. Para que comprendamos claramente la continuidad de la iglesia, de la historia iniciada en los evangelios, necesitamos este importante eslabón. El propósito de este complemento de los evangelios es demostrar que el programa de nuestro Señor Jesucristo no concluyó con su muerte, resurrección y ascensión, sino que fue continuado y completado por medio de sus discípulos. Los evangelistas cuentan de sus promesas en cuanto a la iglesia. Eso cuentan los evangelistas. Hablan de la promesa del don del Espíritu Santo y la predicación del evangelio a los gentiles. Se alcanza a mencionar por ahí en Lucas 24. Pero los Hechos, el libro de los Hechos relata el cumplimiento de esas promesas. ¿Oyó? Y es importante eso, hermanos. Las grandes actividades misioneras de la iglesia registradas en este libro completan el panorama triple para el cual Dios llamó primeramente a la nación hebrea. ¿Cuál, en mi opinión, ¿no? En mi opinión, ¿cuál sería ese
ese programa triple por el cual Dios llamó a los hebreos. Ahí se los comparto, no sé ustedes qué opinan. 1, traer de ellos al Mesías. 2, darles una heredad, porque fue una promesa hecha a Abraham. Y 3, que fueran sus testigos. A ver, piensen un momentico en eso, como esa triple razón del programa, o el programa triple por el cual Dios llamó a esa nación hebrea y la formó. ¿Están de acuerdo? ¿Creen que puede haber otra razón o nos faltan? Claro, en esas 3 trato de resumir, ¿no? Obviamente, puede ser que si nos vamos a detallar, pues van a aparecer muchas cosas más. Pero así, a grosso modo, piensen esto. Esa promesa de Génesis 3 tenía que cumplirse y Dios necesitaba un linaje. ¿De dónde sacar al Mesías? ¿De dónde traerlo? Entonces ahí aparece el señor Abraham y su descendencia. Él es el papá de los hebreos. De ahí hay para mí, una importante razón del programa de Dios con ese pueblo. 2, que en el llamado a ese hombre no solamente estaba la promesa de que en su simiente serían benditas todas las familias de tierra, sino que también lo bendeciría. ¿Sí? Entonces Dios tiene un programa, un plan de qué? De darle a ese pueblo una herencia terrenal. Pero además, o mayor que eso, en el plan de Dios estaba de que fueran sus testigos, ¿no? Vosotros sois mis testigos y mi pueblo que yo escogí, ¿para qué? Me creáis, me conozcáis y entendáis que yo mismo soy. Bueno, debían ser testigos. Veamos este bosquejo sencillo del libro. Bosquejo sencillo. Por ahí del capítulo 1 al 7, usted sabrá que encontramos esa oración en el capítulo 1, bueno, lo de la presencia del Señor, su partida, la elección por ahí del reemplazo de Judas, el evento poderoso de Pentecostés en el capítulo 2, primer milagro, capítulo 3, crecimiento de la iglesia, pero a la vez persecuciones en el 4 y en el 5, el 6, la elección de los diáconos, 7, el discurso de Esteban. Eso más o menos es lo que es la iglesia en Jerusalén. Luego, la iglesia ya en la tierra de Israel, fuera de Jerusalén, encontramos en el 8 el evangelio llegando a Samaria, la conversión de Saulo, Pedro y los gentiles, en el capítulo 10, 11, y como hecho especial también en el 12 la liberación de Pedro, ¿no? Después de su encarcelamiento. Ahora, la iglesia entre los gentiles como tal, encontramos entonces del capítulo 13 y 28, más o menos, el primer viaje misionero de Pablo. Su alcance, ¿cuál fue? Antioquía, Chipre, Pafos, Pergue, Iconio y Listra. Fue el más corto de todos, y también Derbe. En el capítulo 15, importantísimo, lo del concilio de Jerusalén, muy importante. Si tenemos un chance, hablamos sobre eso. Luego aparece ya en ese mismo capítulo hasta el 18, lo del segundo viaje misionero, algunos lugares que él repitió, que pasó por ellos, pero ya entonces entra en Asia, Troas, en Europa, Troas, Filipos, Macedonia, Berea, Atenas, Corinto, Éfeso, Antioquía. En el tercer viaje misionero, Pablo repite de pronto en diferente orden esas zonas que él, visitando a los hermanos, fue. Y al final, ya en los días de Pablo, entre el capítulo 21 y 28, su arresto, su condición pues de preso, el juicio que se le hizo, el naufragio en su viaje a Roma, y lo último que pudo el apóstol Pablo hacer en su ministerio en Roma está ahí al final. Bien, bueno, antes de entrar en los apuntes generales del libro, ¿cómo vamos? ¿Qué pueden opinar hasta acá?
Acuérdense que aquí creamos discusión, debate, hablamos, comentamos. Bienvenidos los hermanos que nos han saludado por ahí. Recuerden que como hoy es la última clase, hoy estamos votados. Estamos regalando todo. Amén. Mirando la casa por la ventana. Los pastores los veo con más ánimo de asamblea que clase, mano. Estoy preocupado. ¿Ah? Están pensando en su viajecito a Orlando, hermano. Y a ver. Están sacando cuentas. Sacando cuentas. Bueno, entonces, ¿entramos, seguimos o qué? Vamos a seguir, pues, entremos al libro. Y yo los invito ahí a ir mirando si algo se nos queda en el tintero que sea necesario ampliar o compartir. Apuntes generales de este libro. En el primer capítulo se nos revela la diferencia entre el reino y la iglesia. Muy importante, ¿sí? Me parece importante esto. Cuando en vísperas de su ascensión al cielo, los discípulos le hicieron la pregunta a Jesús. Le dijeron, ¿no? Esa pregunta es importante, para ellos tiene mucha importancia, para nosotros no tanto. De pronto para nosotros ni interés tiene, pero para ellos sí. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Vea, queridos muchachos, no les toca a ustedes saber o conocer las sazones que el Padre ha preparado en su sola potestad. Pero, amén, ese pero, hermano, subraye ese pero en su Biblia, póngalo en negrillas, en mayúscula, en font, el más grande que pueda. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermano, Cristo toma la atención de los discípulos y la dirige a ese acontecimiento. ¿Bien? Esa es la intención de Lucas. Si Lucas va a hablar de lo que hace el Espíritu Santo en la iglesia en su libro, parte de allí diciéndole, bueno, estos muchachos estaban pensando en el reino, pero Jesús les dijo, vea, esos detalles a ustedes no les toca saberlo ahora, lo siento, el Padre así lo ha querido, pero una cosa sí es, ustedes van a recibir poder. Amén. Eso cambia todo el panorama. Y vea, los muchachos estos hermanos, nuestros hermanos, le creyeron a Jesús. Le creyeron. Porque ahí usted lee que luego se metieron en oración. Para el aposento alto allá a esperar. ¿Cuánto tiempo? No, pues el que sea necesario. Él dijo que va a venir y Cristo no miente. Dijo que iba a morir y resucitó y lo cumplió. Así que yo creo que lo que él habla es verdad. Vamos a esperar. Y esperar. A ver, entonces es importantísimo eso. Entonces, el rey de los judíos tuvo una excelente oportunidad para revelarles a ellos si el programa del Antiguo Testamento de un reino terrenal sería puesto a un lado a causa de su rechazamiento y su crucifixión, pero su respuesta no niega ni la venida del reino esperado, ni da ninguna explicación de un cambio de planes. En lugar de esto, solamente posterga el periodo del reino hasta que haya pasado el día de la iglesia. ¿Ven? Los hechos de los apóstoles y las epístolas que siguen se ocupan principalmente de la iglesia y el reino pocón. ¿Sí? Entonces, esta distinción se revela aún más claramente en el capítulo 15, cuando en medio del gran esfuerzo misionero de la iglesia se reunió un importante concilio en Jerusalén a fin de acallar la pretensión de algunos miembros judíos de la iglesia de que los gentiles necesitaban guardar la ley y las leyes ceremoniales y eso. La decisión de ese concilio es importante porque primero libró a los gentiles de la esclavitud de la ley ceremonial y durante ese tiempo y hasta el tiempo presente, y también reconocen la vuelta futura del rey de los judíos para restaurar el reino a Israel. Eso está allá en el capítulo 15. Bueno, ya vimos que el verso clave es Hechos 1:8.
Vámonos aquí mirando los capítulos. Los discípulos, como dijimos, debían permanecer en Pentecostés y entonces, llenos del Espíritu Santo, debían ir a testificar en todos los círculos concéntricos, o sea, poblados, hasta alcanzar lo último de la tierra. Ese programa se cumplió durante los siguientes 30 años, que es lo que más o menos encierra el libro de los Hechos. Todo lo que cuenta Hechos, más o menos son como unos 30 años de historia. En una vista así muy panorámica, vea, los primeros 7 capítulos describen los sucesos relacionados con la iglesia. Bueno, ya lo dijimos, ¿cierto? Esto ya lo citamos, no lo voy a repetir, esta partecita. En este primer capítulo de los Hechos, hay una lista larga de apóstoles que estuvieron presentes en esa reunión de oración inicial cuando nació la iglesia. A algunos de ellos ni se les menciona más, a otros se les presta poca atención. Por ejemplo, el que fue el reemplazo de Judas, pues no se nombra, no se le nombra más, y hay 2 diáconos más adelante que reciben más atención que los 12 mismos, ¿no? Que fue Esteban y Felipe. Es por lo tanto evidente que este libro no contiene todos los hechos de los apóstoles. Los 2 personajes centrales, que son Pedro y Pablo, siendo el primero el dirigente de la iglesia en Jerusalén y Samaria, y el segundo el gran misionero al Imperio Romano. Ellos son los que prácticamente tienen toda la atención, ¿no? En el libro de los Hechos. Aunque este libro se denomina Los Hechos de los Apóstoles, en 28 capítulos de ninguna manera registra todas las actividades de los apóstoles. Por ejemplo, nada dice de la estadía de Pablo en Arabia, eso que menciona él en Gálatas, capítulo 1, ni nos relata la presencia de los evangelistas en Egipto o en Babilonia, de la cual habla también Pedro en sus epístolas. No menciona la organización de la iglesia en Roma, aunque la epístola a los romanos nos indica claramente que ya existía ya una iglesia en esa metrópoli. Muchos de los detalles de las privaciones y persecuciones de Pablo no se dan en los Hechos, sino en la segunda carta a los Corintios, por ejemplo. Detalles de esos momentos en que Pablo estuvo preso. Por aquí del capítulo 2 diremos de que el día de Pentecostés fue el natalicio de la iglesia. Esta fiesta, que ocurría 50 días después de la Pascua, conmemoraba la cosecha de trigo y era la ocasión de una gran concurrencia en Jerusalén. Se citan como presentes así 16 nacionalidades. ¿Las han contado en Hechos capítulo 2? Como más o menos 16 nacionalidades. Y todos oyeron a los apóstoles hablar en su propia lengua. Lo que anunciaba de alguna manera, en ese entonces se anunciaba que un día quizás lejano, ese mismo mensaje de los apóstoles llegaría a cientos de idiomas y dialectos, ¿no? Como hoy lo podemos ver. Es bueno que notemos las características de los primeros miembros de la iglesia. Esto es interesante, me parece a mí. Características de los primeros miembros de la iglesia. Sin excepción alguna, eran hermanos sinceros, resueltos, sociables, compasivos, y de alguna manera comenzaron como a operar de una manera sistemática en sus cosas. Por ahí lo vemos en los primeros capítulos, lo cual sin duda explica el notable éxito de la iglesia primitiva. El abandono voluntario de sus negocios y de sus propiedades a fin de tener ellos el tiempo y los apóstoles los medios para el esfuerzo mundial misionero no era un comunismo en ningún sentido de la palabra. La iglesia primitiva no fue movida por el egoísmo, sino por el sacrificio. Amén. El comunista pregunta, ¿cuánto puedo sacar? Pero el Hijo de Dios pregunta, ¿cuánto hay que dar? ¿Cuánto puedo dar? Amén. Es desprendimiento. Por ahí, entre el capítulo 3 al 7, en relación con el establecimiento de la iglesia, los apóstoles vivieron conflictos constantes, iniciados por las autoridades judías. ¿Como cuáles? Vean.
La primera discusión se originó como consecuencia del milagro al hombre cojo en la puerta del templo. Y esto condujo al arresto de Pedro y Juan. El segundo conflicto nació en la persistencia de predicar, a pesar de las amenazas y las prohibiciones. Esto lo llevó a un segundo encarcelamiento, pero también a una liberación milagrosa. Amén. Oiga, qué interesante eso, ¿cierto? Lucas cuenta, bueno, la primera vez a la cárcel y ya lo sacaron, los amenazaron, les dijeron que no, pero ellos salen y dijeron, bueno, juzguen ustedes si no es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Y siguen predicando. Otra vez para la cárcel, la cosa se pone peor, pero milagrosamente el Señor los saca de la prisión. Amén. Gloria a Dios por eso. Esos testimonios son importantes que están ahí guardados, hermano, para que la iglesia hoy y durante todos estos siglos, la iglesia no ha tenido miedo. O si lo ha tenido, la iglesia rápido disemina el miedo porque sabe quién la cuida, quién la protege. Amén. Entonces nosotros no podemos caer, hermano, en una situación ahora de que le tenemos miedo a todo como iglesia. El tercer conflicto lo provocó el sermón magistral de Esteban, que ocupa el capítulo más largo de la Biblia, el 7. Esa vehemente denuncia de la incredulidad judía enojó tanto a las autoridades que bajo la dirección de este joven y brillante fariseo llamado Saulo, Esteban fue apedreado y se comenzó una gran persecución, lo cual llevó al esparcimiento de los miembros de la iglesia en todas las direcciones y marcó el principio de un movimiento hacia el exterior para evangelizar el mundo. Esa primera persecución fue como una bomba que empezó a producir algo ya en cadena después. Listo, hermano, vamos a parar aquí un momentico y nos tomamos un espaciecito, a ver, usted para que se pare, se estire. Bueno, no le puedo decir que tome café porque ya veo que están tomando café, pero medite en lo que hemos hablado, medite, y ahorita que regresemos 5 minuticos para un espacio, retomando otra vez más o menos así un poquito el orden de los capítulos en el libro de los Hechos, por ahí entre el 8 y el 12, vemos que la concentración de la predicación del evangelio pues es en el pueblo de Israel o en las ciudades, naciones, pueblos, aldeas que hacían parte de esta región. Felipe, uno de los 6 diáconos del capítulo 6, junto con Esteban, Felipe empieza su ministerio samaritano, ¿no? Ahí tenemos en el capítulo 8 la narración de cómo Felipe entra en contacto con un importante oficial etíope, ¿sí? Y como resultado también de esa conversión llega el evangelio a África. O sea, en el capítulo 8 tenemos esas dos llegadas del evangelio, ¿no? Una a los samaritanos, la conversión, el bautismo de ellos, la recibe al Espíritu Santo por parte de los samaritanos, pero luego ese episodio tan especial allí en que se encuentra Felipe con ese hombre y el evangelio cruza las fronteras de Israel y ya luego llega a África. Bueno, que eso tiene una trascendencia, según se cree, una trascendencia en los siglos tremenda. De pronto ahorita en un momento les comenté algo. Mientras tanto, Pedro predica y está haciendo milagros en Lida, ¿no? La ciudad de Lida y Jope. En este último lugar es donde tiene Pedro su visión para ser llamado por Dios a predicar el evangelio de los gentiles, que ya lo tenemos en el capítulo 10. Amén. Esa narración en la casa de Cornelio. Pero Dios tenía para los gentiles mayores planes. Dice la escritura que Saulo, respirando amenazas y de muerte contra los discípulos del Señor, llevó a cabo esa persecución tan fuerte a ciudades más allá de Jerusalén.
pero es repentina y milagrosamente cegado y convertido a Cristo en el capítulo 9. Su conversión fue uno de los hechos más grandes de la historia de la iglesia cristiana. Después de esto, ya no es Saulo el fariseo, sino Pablo el cristiano. Y quizás el misionero más concienzudo y consagrado y más influyente que toda la iglesia tuvo en ese principio, ¿no? Fue el vaso escogido por Dios para llevar el evangelio a los gentiles. El resto del libro de los Hechos ya se dedica prácticamente a los 3 viajes misioneros de Pablo y a su viaje en calidad de preso a Roma. Aquí voy a hacer este pequeño paréntesis que me parece interesante y lo he titulado así, de un gentil para un gentil. Dado que el libro de los Hechos trata del origen de la iglesia y ésta debía encontrar su mayor crecimiento entre los gentiles, es apropiado que un griego, el único gentil entre los 36 escritores de la Biblia, haya escrito las páginas de este libro. Además, este hombre Lucas conocía personalmente muchos de los hechos y personajes de la historia que relata, como lo demuestra la notable vividez y exactitud de su descripción, especialmente cuando las escenas se sitúan en tierras o mares griegos. Demuestra su cercanía y admiración hacia Pablo, lo mismo que su conocimiento personal de los hechos que describe cuando él usa la palabra nosotros o nos. No sé si ustedes se han fijado, pero cuando uno estudia las porciones del relato de Lucas, ¿sí?, que él escribió, hay muchas de ellas en primera persona, que sugieren que Lucas, y este es más o menos el orden, Lucas se unió a Pablo en el capítulo 16 y se quedó en Filipos un tiempo, capítulo 17:1, donde lo encontraron después de un periodo, se cree más o menos de unos 6 o 7 años, por ahí para el capítulo 20 y el versículo 5. Se unió de nuevo a la compañía de los apóstoles de Pablo y compartió las trágicas experiencias de Pablo en Jerusalén y en Roma. Bueno, hermano Marvin, tira la manito ahí arriba. ¿Querías preguntar algo? Sí, solamente preguntarle si es que estaba compartiendo la pantalla o no. Simplemente era eso. Ah, hermanos, ¿cómo así? Pues, hermanos míos. Ah, María, hombre. Pues vamos a compartirla ahora, hombre. Qué cosa. A ver. Mira esta. ¿Ya o no? ¿Todavía no? No. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Ah, ya. No, pues con razón, hermano. Bueno, volvimos aquí, pues. La actividad misionera. Actividad misionera. Como dije hace ratico, el centro misionero de la iglesia, de los viajes misioneros de Pablo, fue la ciudad de Antioquía de Siria. Partiendo de esta ciudad en su primer viaje misionero, Pablo trabajó en Salamina y Pafos, en la isla de Chipre, Pergue en Panfilia, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe de Licaonia. ¿Sí? Capítulos 13 y 14 del libro de Hechos. El éxito acompañó en todas partes su ministerio, pero de igual manera le siguieron las persecuciones. Los judíos incrédulos incitaron al pueblo, parte del cual apoyaba a los judíos, mientras que el resto apoyaba a los apóstoles. Como resultado, no le fue posible a Pablo permanecer mucho tiempo en ninguna ciudad, porque ustedes han leído. Estaba allí un tiempo, predicaba el evangelio, daba fruto y ya venían los judíos a hacerle persecución y oposición. Saliendo de Antioquía en su segundo viaje misionero, Pablo pasó algo de tiempo en Siria, en Cilicia y en Galacia, antes que viniera el llamamiento a cruzar a Europa y trabajar en Grecia y Macedonia, que está en el capítulo 16, la narración, dentro del versículo 1 al 10. La primera ciudad importante que Pablo visitó en Macedonia fue Filipos, en donde sufrió la cárcel y fue milagrosamente rescatado. Amén. Allá tenemos el retrato de Pablo y Silas
en la prisión esa noche mientras cantaban el Señor. Hizo temblar la tierra y salieron de allí. Luego recibió su visita la ciudad de Tesalónica, desde donde la persecución acérrima le obligó a irse a Berea, hasta donde le siguieron los judíos incrédulos e hicieron necesaria su huida a Atenas. Es así como Pablo llega a Atenas en el capítulo 17. Aquí Pablo le dio a las mentes más eruditas de la época un discurso magistral y como resultado algunos creyeron, otros se mofaron de él y otros manifestaron el deseo de volver a oírle después. Hago un alto allí para comentarles esto. El impacto del mensaje predicado por Pablo en Atenas y en esas ciudades griegas, de verdad, hermano, es muy asombroso. Es muy asombroso. Porque cuando uno estudia un poquito de historia, se da cuenta de que esas ciudades vivían en un oscurantismo religioso, pagano, horrible. Y llega un hombre de Dios con este mensaje nuevo, con un mensaje diferente, pero acompañado del poder del Espíritu Santo, como se lo dice a los Corintios. Y Dios sacude la sociedad. La sociedad. Dios me permitió estar ahí en Atenas, entrar a la Acrópolis y salir y ir al área del Ágora o del Areópago, donde Pablo estuvo predicando la palabra. Y cuando uno conoce un poquito más qué era el Areópago, era un lugar donde se llevaba a cabo juicios, era como un juzgado. No era el único, pero era como un juzgado importante de la ciudad de Atenas. No solamente era un lugar para exponer ideas, sino para hacer juicios también, y habían personalidades allí importantes. El libro de Hechos nos nombra a un señor que se convirtió ahí, llamado Dionisio el Areopagita. ¿Lo han leído? Dionisio. Ese hombre era un hombre, una autoridad en cuanto a juicio ahí en el Areópago y reconocido entre los atenienses. Ese hombre se convirtió a Cristo, hermanos. Y hoy en día, en la parte suroriental de la Acrópolis, la calle paralela a la Acrópolis se llama Dionisio el Areopagita. Así se llama esa calle. Y la transversal que cruza hacia el norte, fuera de la Acrópolis, se llama Apóstol Pablo, la vía del Apóstol Pablo. Ese hombre, hermano, en su ministerio, Dios lo usó para causar un impacto tremendo en ese tiempo y en esa ciudad. Y como les digo, interesante es analizar de que no hay iglesias. El apóstol Pablo no llegó a una iglesia, no fue a visitar a un pastor porque no lo había. ¿Me siguen? No se ha predicado el evangelio en Atenas. Él es el primero, el pionero, hermanos. Y en esas condiciones, sí, hubo luchas, hubo oposición, pero también hubo gracia y poder del Espíritu Santo para respaldar la predicación de ese hombre y respaldarlo a él, el Señor, allá en Atenas. Hermanos, nosotros debemos devolver la mirada y el corazón, el entendimiento a las Escrituras para hoy enfrentar los retos de hoy, los que nos toca hoy, pero como lo hicieron los de ayer, con el mismo Dios de ayer. Amén. No podemos hoy nosotros depender del elemento humano, depender de muletillas. Hermanos pastores, permítame en esta pequeña amonestación, ¿sí? No podemos hoy depender de muletillas,
de la necesidad de un lugar, necesariamente un santuario, una comodidad, un grupo de música, letreros, cosas. No necesitamos eso. Dios no necesita eso. Si eso está, gloria a Dios, bueno, qué chévere, pero si no, con que haya Espíritu Santo y un hombre de Dios metido en oración y la visión, that's it. No necesita más el Señor. Y no olvide que este país sigue siendo una obra misionera. No olvide eso. Así que allá donde usted está, si se siente solo, pues siéntase solo, pero acompañado con el Señor. Y trabájele a Dios. De ahí de Atenas, Pablo a esa gente le predicó un mensaje tremendo. Y de ahí visitó Corinto, un gran centro comercial. El apóstol tuvo el privilegio de trabajar ahí 18 meses en Corinto. Al salir de Corinto permaneció por breves días en Éfeso y de allí se dirigió a Jerusalén para asistir a la fiesta religiosa. Dios me permitió estar en Corinto también, conocer las ruinas de la ciudad, ver el Acrocorinto ahí al frente donde estaba ese templo Afrodita, donde había un templo de adoración pagana con 1000 sacerdotisas fungiendo de prostitutas para todos los que iban a ese culto. La carta a los romanos, escuche bien lo que va a decir, la carta a los romanos, Pablo la escribió estando en Corinto. Otra vez le digo, la carta a los romanos, Pablo la escribió estando en Corinto. ¿Has leído Corinto? ¿Has leído Romanos 1, donde se habla de la depravación del ser humano por dejar el lado a Dios, por abandonar al Señor? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Se han leído eso? Bueno, ese retrato del hombre que se aleja de Dios y desecha a Dios, Pablo lo vio en Corinto, una ciudad perversa, hermano, dada la maldad, como usted no se imagina. Allá en Corinto, Dios hizo florecer una iglesia increíble. Claro, usted lee Primera de Corintios y usted dice, pero hermano Wilson, esos hermanitos eran como, uy, qué tremenda esa iglesia de Corinto, Señor. Que no me toque pastorear una iglesia de esa suerte porque es tremendo, ¿sí? ¿Sabía usted que la primera carta a los Corintios, Pablo se la escribió como unos 5 años después de su visita? Más o menos. Eran hermanos nuevos, relativamente nuevos. Después de que él predicó en Corinto, pues por allá llegó Apolos, ¿cierto? Hizo su contribución. Y en algún caso Pedro, no sabemos cómo, porque por allá lo mencionan, no sabemos cómo, ¿sí? En Primera de Corintios. Y hay un representante ahí de la iglesia que es Crispo, ¿sí? Pero no había la disponibilidad hoy de visitas, de seguimiento, de todo eso. Bueno, gracias a Dios se estableció esa obra en Corinto. Gracias a Dios, eso es un milagro en medio de esa ciudad tan pagana. Allá en la plaza central de Corinto está el bima. El bima era un levantamiento así en piedra, como una plataforma en piedra donde se hacía el representante de Roma y fungía como juez, que en ese tiempo creo que fue Galión, me parece, o aquel con quien compareció Pablo y lo acusaron de que estaba predicando. Ahí está el bima y ahí, hoy en día, en las ruinas de Corinto, está una inscripción así grande donde señala que ahí estuvo el apóstol y qué fue lo que dijo. Están las escrituras del libro de los Hechos, están ahí. Lo mismo que en el puerto de Cencrea. Está ahí cerca, como unos 20 minutos, está el puerto de Cencrea, de donde Pablo salió para Éfeso. Están las ruinas Pronto algún día les pudiera mostrar las foticos y el video que grabé de eso. Es muy, muy interesante estar ahí, mano, y poder ver, sentir que un día estuvo ahí el hermano Pablo y que de ahí se embarcó en su viaje para volver a Éfeso.
Toda la historia es hermosa cuando de pronto tiene la oportunidad de verla así. Pero más allá de ver o de no ver, es conocer el testimonio de la Escritura de que Dios estaba con ellos, hermano. El Espíritu Santo estaba con esta gente. ¿Amén? Y bueno, eso es lo que a nosotros nos sostiene hasta el día de hoy. En el tercer viaje misionero, Pablo partió de Antioquía, pero ese viaje concluyó con el arresto y el encarcelamiento de Pablo en Jerusalén. De Antioquía el apóstol se dirigió a Éfeso, donde se levantó un gran furor debido al hecho que disminuía el negocio y la ganancia de esos plateros allá en Éfeso, y la gente estaba abandonando el culto a Diana por Cristo. De Éfeso, Pablo fue a Macedonia y a Grecia, visitó las iglesias que había fundado en su segundo viaje, y de regreso se detuvo en Mileto. ¿Recuerdan ese episodio en el capítulo 20? En Mileto, Pablo manda llamar a los ancianos de Éfeso y les dio ese afectuoso discurso de despedida, pero también un discurso en el cual les habló con el corazón tan profundo y les dijo cosas que quizás ellos ni pensaban oír. No sé si cuántos recuerdan ese mensaje. Entre lo que Pablo les dijo, una cosa fue que ellos no iban a volver a ver su rostro, pero también les dice, porque yo sé que entre vosotros se levantarán hombres, ¿sí?, que harán daño al rebaño. Esa fue una palabra de advertencia y como de casi de profecía tremenda que Pablo les adelantó a los hermanos ahí. De Mileto Pablo se dirigió a Cesarea, en donde el evangelista Felipe trató de disuadirlo de que no fuera a Jerusalén, porque allá con una actitud hostil los judíos lo iban a apresar. Pero sin conmoverse por ninguna de esas advertencias, Pablo siguió hasta Jerusalén, donde fue amenazada su vida ciertamente y fue rescatado por la intervención de los soldados romanos. ¿Sí? Eso sucedió ahí en el capítulo 21. Ya antes aquí de concluir, veremos Pablo el prisionero. De ahí en adelante Pablo fue prisionero de los romanos, y tan acerba era la enemistad de los judíos y tan desesperados los esfuerzos por destruirlo, que fue conducido por fuerzas armadas a Cesarea para su seguridad personal. Allí estuvo preso durante 2 años, durante los cuales se le permitió hacer su defensa, primeramente ante Félix en el capítulo 24, luego ante Festo en el 25, y cuando apeló a estar delante de César en el capítulo 26. Estos discursos forenses de un prisionero delante del tribunal son sin paralelo y hubieran ganado la libertad de Pablo si él, para salvarse de los judíos, no hubiera hecho uso de su prerrogativa de ciudadano romano de apelar a la Corte Suprema de César en Roma. No quedaba pues sino enviar el prisionero a Roma, que tenemos ya luego su viaje, su naufragio en el capítulo 27. Este relato es de sumo interés a causa de los detalles que se dan y que son plenamente apoyados por los investigadores modernos. Mientras que la nave se perdió, todos los que estaban a bordo se salvaron. Información que había sido dada de antemano a Pablo por Dios en el capítulo 27, verso 22. Fueron arrojados a la isla de Malta, donde permanecieron por espacio de 3 meses antes de que una nave que pasaba les permitiera seguir su viaje a Roma. Durante 2 años, Pablo estuvo prisionero, aunque no tan estrechamente que no pudiera predicar algo y escribir mucho. Fue durante este tiempo que dirigió sus epístolas a los Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Bien. Apuntes finales. Este libro es en realidad los Hechos del Espíritu Santo. Lucas en los 28 capítulos hace 71 referencias al Espíritu Santo. Y era sin duda su propósito relatar el maravilloso derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés, para que la iglesia aprendiese de una vez para siempre la lección de que sin el Espíritu de Dios, todas las demás cualidades son impotentes. Amén, hermanos. A eso. Cada capítulo, mira esto interesante, cada capítulo contiene o una oración o una referencia a una reunión de oración. Lucas detalla
que cada esfuerzo de los apóstoles por cumplir la misión terminaba en una confrontación o en un avivamiento. Igualmente, Lucas nos presenta algunas muestras de la predicación apostólica. Por ejemplo, hay 4 sermones predicados por Pedro, 4 de Pablo, 1 de Esteban y 1 de Felipe. Relata algunos de los principales milagros por los cuales se confirmó el testimonio del Evangelio. Hay 20 en total en el libro de los Hechos. Y finalmente las circunstancias que llevaron a la admisión del mundo gentil en la iglesia, como lo leímos en el capítulo 10, pero que se oficializó, se estableció, se reconoció en el capítulo 15. El capítulo 16 revela el carácter sobrenatural del libro y de la obra maravillosa que describe. Aquí Lucas nos relata cómo el Espíritu Santo prohibió 2 veces a los misioneros que predicaran en Asia y al mismo tiempo los dirigió sobrenaturalmente al gran continente europeo como su campo de futura acción. Les dejo esta nota aquí. Seguros de que el Señor los llamaba a Europa, en el puerto de Troas, 4 hombres toman pasaje para Macedonia: Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Los vientos los llevan sobre las aguas que 500 años atrás habían transportado a la magnífica armada de Jerjes. Estos 4 hombres y sus acompañantes a bordo de esa nave fueron destinados por Dios para lograr lo que los millones de soldados de Jerjes no pudieron hacer: conquistar no solo Grecia, sino toda Europa, y no con armas de destrucción y no sujetando los pueblos a la tiranía, sino con el mensaje glorioso de la cruz y guiando toda conciencia humana a la obediencia a Cristo por el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, este es el final de este material que hemos visto hoy sobre el libro de los Hechos.